Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de conferencias Ciudad Virtual. Gracias a todos los que nos acompañan, a quienes poco a poco se van uniendo a esta transmisión. Arrancamos como siempre muy puntual a las 5 en punto y vamos a ir hasta las 5:45 y al final tendremos un espacio para preguntas. Ciudad Virtual es una iniciativa que se realiza gracias a la Maestría en Gobierno Urbano y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Red Iberoamericana de Historia y Teoría Política Urbana. Hoy continuamos con el profesor Jesús Rodríguez, doctor en Filosofía Moral y Política y profesor e investigador del Departamento en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Continuamos con esta conferencia llamada La discriminación, un enfoque territorial urbano, y esta es la segunda sesión. Al final, en la descripción de este video, van a encontrar una bibliografía que nos ha sugerido el profesor Jesús Rodríguez para que abordemos este tema, para que profundicemos en él. Profesor, bienvenido, muchas gracias, adelante. Pues muchas gracias, Paola. Otra vez expreso mi agradecimiento a la invitación del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, que nos permite mantener este diálogo sobre algunas de las nuevas tendencias y enfoques de estudio para el fenómeno urbano. Déjenme rápidamente recuperar a grandes trazos lo que discutimos y revisamos en la sesión pasada, donde planteamos una suerte de marco de conceptos o de definiciones básicas para entender el fenómeno de la discriminación desde un punto de vista territorial y urbano o territorial urbano. Nosotros insistíamos en algunas definiciones fundamentales y la primera de ellas tiene que ver con el concepto mismo de discriminación. ¿Qué significa el verbo discriminar? ¿Qué significa el vocablo, el nombre discriminación? Y allí fundamentalmente nos referimos a una violación de derechos. Eso es sumamente importante. La discriminación no solo es una incomodidad, no solo es una relación desagradable, no es solo una conducta que hiere nuestros sentimientos o nuestra sensibilidad, sino que es una violación objetiva del elenco de derechos humanos al que deberíamos tener una titularidad de no ser discriminados. Ese es un elemento que rescatamos señalando que si algo caracteriza a la discriminación en su sentido técnico, en el sentido más relevante para el análisis político, es precisamente que los actos y procesos de discriminación se expresan como violación de derechos. ¿Violación de derechos de quién? Sería nuestro segundo resumen. Bueno, aunque en efecto prácticamente cualquier persona podría, por definición, sufrir discriminación, dado que todos somos, en teoría, sujetos de derechos, y cualquier limitación de estos derechos a partir de un prejuicio, de un estigma, podría implicar algún tipo de discriminación, lo cierto es que en su sentido relevante, la discriminación está relacionada con la experiencia de determinados colectivos humanos, de determinados grupos que históricamente han padecido procesos que hemos llamado de estigmatización, es decir, de la construcción de un estigma negativo alrededor de su existencia y de construcción de prejuicios. Incluso decíamos que los prejuicios o ideas preconcebidas o preestablecidas respecto de determinados colectivos, al agregarse y organizarse, formaban este proceso de estigmatización. En ese sentido, el segundo elemento relevante para identificar un proceso o acto de discriminación es precisamente que alude a ciertos grupos, lo cual implica que en nuestras sociedades hay personas que tienen bajísimas probabilidades de sufrir discriminación alguna vez en su existencia. Por ejemplo, basta con ser varón en una sociedad sexista,
machista o patriarcalista, como se le quiera denominar, para que nuestras posibilidades de ser discriminados se reduzcan, dado que en este tipo de sociedades, que son prácticamente todas las existentes, en distintos grados, desde luego, las mujeres son un grupo sensible o vulnerable a los actos de discriminación, es decir, a la violación de sus derechos de distinta índole, de sus derechos humanos, por el simple hecho de ser mujeres. Entonces ahí en ese caso, en ese ejemplo, se cumplirían los dos marcadores, la violación de derechos y un grupo específico. Pero ¿qué quiere decir el ejemplo que hemos puesto con los varones que tienen menos probabilidad de ser discriminados? Bueno, que si juntamos la condición de ser varón con la condición de ser una persona blanca, estas posibilidades de sufrir discriminación se reducen todavía más. Y si le agregamos tener capacidades físicas regulares, capacidades físicas habilitadas, que permiten un funcionamiento corporal y o intelectual regulares, estandarizados, aceptables, canónicos, etcétera, bueno, pues esas posibilidades de sufrir discriminación, como ustedes pueden comprender, se van reduciendo. Si lo vemos en el polo opuesto, lo que vamos a encontrar es que hay grupos que por su propio desarrollo histórico, por la propia situación en que las relaciones sociales los han colocado, son proclives, son vulnerables a los actos y procesos de discriminación. De tal manera que las personas que integran estos colectivos sufren una desventaja inmerecida, absolutamente inmerecida, porque el simple hecho de pertenecer a esos grupos implica un mayor riesgo de violación de sus derechos. Es decir, hay una carencia o una privación de los derechos que no proviene de ningún acto, de ninguna responsabilidad, de ninguna cuestión voluntaria, sino que proviene de la propia pertenencia a los grupos. En ese sentido, nuestro concepto técnico de discriminación siempre se fija en esos marcadores para poder identificar y no banalizar el concepto de discriminación. Porque si nosotros midiéramos la discriminación solo por nuestra subjetividad o por nuestra sensibilidad o por nuestra capacidad de ofensa, pues prácticamente estaríamos diagnosticando discriminación en cada cosa que nos molestara, en cada proceso, hecho, oración, frase que se dirigiera hacia nosotros o respecto de nosotros. Pero lo cierto es que para que haya actos de discriminación o procesos de discriminación, justamente tenemos que identificar estos dos marcadores relevantes o definitorios. El marcador de que tenemos que identificar la violación de un derecho y el marcador que nos permite identificar el grupo de pertenencia que está involucrado en el supuesto caso de discriminación para que podamos sospechar que ahí hay discriminación. Los juristas, los expertos en leyes, dedicados a los casos al estudio de discriminación, han llamado a estos grupos categorías sospechosas. Categorías sospechosas. Y son sospechosas porque cuando nosotros encontramos una norma, cuando nosotros encontramos una sentencia, cuando nosotros encontramos un argumento de una autoridad, etcétera, que se refiere a alguna característica de un grupo, tenemos que sospechar que esa norma, que esa sentencia, que ese argumento público puede estar viciado por razones de discriminación. Es decir, cuando un juez emite una sentencia y dice a una mujer la voy a castigar con una penalidad mayor, con más años de cárcel por el mismo delito, porque si en un hombre es malo un delito, es peor que sea en una mujer, está introduciendo el uso de una categoría sospechosa que es el género. En ese sentido,
el propio derecho ha sido muy sensible a que en el enfoque jurídico de la discriminación pueda ir identificando cómo entran en juego las categorías sospechosas, que no es otra cosa que la referencia jurídica a los grupos que históricamente son discriminados en una sociedad. Ahora, cuando decimos que son históricamente discriminados, quiere decir que el proceso de desventaja que se ha construido sobre estos grupos tiene en general una larga data, un largo periodo de formación. Pero lo cierto es que en las sociedades tan dinámicas como las que vivimos nosotros hoy en día, también hay grupos que se estigmatizan muy rápidamente, ¿sí? Lo cual quiere decir que con frecuencia sobre las antiguas discriminaciones o prácticas de discriminación contra grupos cabalgan nuevas discriminaciones, se montan nuevas discriminaciones que, digamos, nos conducen a, a ver un momentito, es que se me... Vamos a darle un momento al profesor Jesús Rodríguez. Parece que se le cayó la conexión, pero ya en instantes vamos a retomar entonces la conexión con el profesor Jesús Rodríguez para continuar con esta conferencia sobre la discriminación como un fenómeno urbano. Ya estamos. De nuevo, sí, señor, adelante. Bueno, recuperamos el argumento. Y justamente decíamos que lo que sucede con los procesos de discriminación es que si bien se refieren en general a grupos que tienen un largo proceso de desventaja o cuya construcción de la desventaja tiene un registro histórico, también es cierto que las nuevas discriminaciones pueden cabalgar sobre las anteriores discriminaciones. Pongo solo un ejemplo de casos que son visibles. Por ejemplo, en el caso de diversidad sexual, nosotros tenemos una suerte de discriminación histórica contra lo que tradicionalmente se entendía como diversidad sexual hasta el siglo XX, ¿no? Que era el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, ¿no? Eran, digamos, los referentes más identificables de diversidad sexual. Sin embargo, en el siglo XXI, como muchos de ustedes saben, el universo de la diversidad sexual se ha complejizado porque la libertad sexual humana lo que hace es hacer proliferar nuevas identidades o sexogenéricas, es decir, nuevas afiliaciones o identidades de las personas respecto de cómo entienden su personalidad sexual. Bueno, hay nuevas discriminaciones que han surgido y que tienen que ver, por ejemplo, con la gente que es bisexual o con la gente que es transgénero. Y entonces hablamos de transfobia, de bifobia, etcétera, que son nuevos términos que, digamos, implican nuevas prácticas de discriminación frente a los fenómenos emergentes. Sin embargo, no obstante lo novedoso de estas nuevas prácticas, comparten la misma característica de estar definido por una violación de derechos y estar definidas, desde luego, por la referencia a un grupo que sufre estigmatización, al que se le contempla como un grupo inferior, desfavorable, desigual, y que por ello amerita que se le limiten derechos y oportunidades. Bueno, dicho esto, yo quisiera señalar que en el terreno de la discriminación hay dos elementos que hay que tomar muy en cuenta. Una diferencia que quienes han analizado los procesos de discriminación generalmente acentúan o nos recuerdan que existe, que es la diferencia entre lo que llamamos actos de discriminación directa y procesos de discriminación indirecta. Nosotros vamos a ver que esta distinción va a ser sumamente relevante
para el caso de las discriminaciones en el mundo urbano, en la experiencia urbana. Los actos de discriminación directa, como la denominación acto ya nos puede ir avisando, se refieren a interacciones directas entre personas, individuos, entre sujetos, a interacciones directas. Ustedes se lo pueden imaginar como el encuentro de dos personas en el cual una de las dos, el sujeto discriminador, ejerce una exclusión, ejerce un rechazo, ejerce una decisión negativa que termina por lastimar, por dañar los derechos de la otra persona, de la persona discriminada. Tenemos en ese sentido un sujeto activo, un individuo activo del proceso del acto de discriminación y un individuo que llamamos pasivo. Pasivo solo en el sentido de que recibe o que es el sujeto paciente o el sujeto receptor del acto discriminatorio. Allí la discriminación se muestra transparente, es más o menos claro. Si yo voy a un centro de salud, si yo vivo con SIDA, con VIH-SIDA, y una enfermera, un enfermero, una médica, un médico, no me dan atención sanitaria, no me dan atención de la salud, porque les parece que soy peligroso por mi condición de portador de VIH-Sida, pues están ejerciendo un claro acto de discriminación directa. Si el director de una escuela le niega a mi hijo la matrícula escolar porque el niño vive con diabetes, ¿no? O tiene alguna otra enfermedad crónica, inhabilitante, o padece discapacidad, o vive con discapacidad, pues también es posible identificar al sujeto que discrimina y al sujeto pasivo de la discriminación. Esos son los actos de discriminación y pueden llegar a ser no solo dañinos, sino notablemente escandalosos, ¿no? Causan escándalo, causan alarma social por las dimensiones que pueden alcanzar. Y sin embargo, estos actos con frecuencia son más fáciles de enfrentar y desmontar, sobre todo hoy día que tenemos la facilidad de la denuncia, de tomar testimonios y documentos gráficos de muchos de los actos, de grabar diálogos, de grabar escenas, etcétera, etcétera. Estos actos acaban teniendo un registro de daño menor que los procesos de discriminación. Y aquí nos vamos a ir a la segunda categoría, a lo que llamamos discriminación indirecta. La discriminación indirecta no la vamos a identificar como estos actos voluntarios, conscientes, referidos con claridad a un individuo, a la manera en que actúa y al daño localizado que se dirige contra otra persona. Los procesos llamados de discriminación indirecta son en general procesos despersonalizados. Despersonalizados. No quiere decir que no dañen a las personas. Quiere decir que nos es muy difícil encontrar a sus responsables concretos, porque en ese terreno se diluyen, precisamente por su naturaleza de procesos sociales, se diluyen las responsabilidades. Y aquí entonces nos vamos a encontrar que los casos de discriminación indirecta normalmente consisten en pautas sociales, patrones de comportamiento, reglas que rigen el funcionamiento social. Por ejemplo, en algunos estados de México, hasta hace poco tiempo, las legislaciones locales prohibían que una mujer que no tuviera la aprobación o el permiso de su marido pudiera someterse a alguna intervención para fertilidad, para cuestiones de fertilidad y poder embarazarse. Es decir, era una legislación absolutamente
patriarcal, machista, que violaba los derechos de las mujeres y violaba pues la autonomía que pueden tener sobre su cuerpo y sus funciones reproductivas. ¿Quién era el culpable de ese acto? El médico que al presentarse la mujer a la clínica no le daba ese servicio, o una norma que fue legislada en un congreso, que fue votada por un colectivo muy amplio y que funciona ya al margen de las voluntades particulares. Pues la norma, pero la norma es discriminatoria. Este terreno, aunque es menos visible, con frecuencia no lo registramos, acaba siendo más dañino. Piensen ustedes en las ofertas de trabajo. Con mucha frecuencia las ofertas de trabajo que se publican en un diario, en estos boletines que ahora circulan para encontrar empleo, las ofertas de trabajo solicitan buena presencia, buena presentación, buena apariencia. ¿Qué significa eso? ¿No? Es un valor social que puede ser entendido de múltiples maneras. Y aunque la persona que puede contratar no haya, digamos, tenido algún tipo de actitud de molestia, alguna actitud de desagrado frente a una persona, el marco social en el cual se mueve va a conducirla a asociar la buena presencia con determinado fenotipo, la buena presentación con determinado tono de piel, la buena apariencia con determinado modo de vestirse. Entonces, ahí lo que vamos a tener es que estamos lidiando con normas, con pautas, con reglas. Pues bien, la discriminación territorial urbana se juega fundamentalmente en este terreno. Aunque con cierta frecuencia encontramos actos concretos, personales, individualizados o discretos, como les decimos, de discriminación, donde nos es fácil, es cierto, identificar a quien comete el acto y a quien lo sufre, en realidad los procesos de discriminación urbana son estructurales o indirectos. Es decir, están asentados, por ejemplo, en las normas de desarrollo urbano, en los criterios de diseño urbano, en los criterios de política urbana, en los mecanismos para aprobar obras de infraestructura, en los modelos de decisión política y jurídica para disponer de los presupuestos que se asignan al funcionamiento de las ciudades. Es decir, en una serie de principios, criterios que a simple vista parecen despersonalizados, parecen no implicar ninguna responsabilidad, parece que no es culpa de nadie. Por eso cuando hablamos de la discriminación urbana, hay una frase que es muy frecuente y creo que tiene sentido. Las ciudades discriminan. Nuestras ciudades discriminan. Claro, no estamos diciendo que la ciudad sea un sujeto con voluntad, una persona, un individuo dotado de criterios, de pasiones, de sentimientos que lo puedan conducir a discriminar a otros sujetos, ¿no? Pero las ciudades discriminan cuando en ella predominan las pautas, los criterios, las reglas, las normas que ponen y mantienen en desventaja en materia de derechos a colectivos humanos completos. Sobre todo porque estas reglas o pautas lo que hacen es corporizar el prejuicio. Lo que hacen es normalizar los prejuicios culturales y los procesos de estigmatización que se han ido acumulando a lo largo de la historia. Uno creería que, por ejemplo, el diseño urbano o la planeación urbana son impersonales, que son neutrales en términos valorativos, que funcionan solo por criterios de eficiencia. Cuando uno reconstruye la historia de las ciudades, cómo se han
desplegado los desarrollos urbanos, cómo se ha dotado de servicio a ciertas comunidades y a otras no, cómo se han planteado las soluciones de transporte público, cómo se ha dotado de servicios o de apoyos a las poblaciones marginadas, cómo las ciudades han lidiado administrativa y políticamente con quienes llegan de fuera, con los migrantes, entendemos que en ese entramado de políticas, criterios, normas, pautas, en una palabra, se juegan valores sociales compartidos, se juegan procesos de estigmatización. Déjenme ponerles un ejemplo que al mismo tiempo es una recomendación. Hace unos días, un par de días, el día sí, sí, el día 15 de agosto, en el periódico El País, en esta edición del periódico El País, se publicó un artículo del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, y justamente el artículo se titula El sueño racista, estatalista y residencial de Trump. Bueno, ¿qué cuenta? No se los voy a recetar ahora todo el artículo, se los recomiendo mucho y además se los recomiendo porque lo podemos encontrar en línea con mucha facilidad. Pero cuenta el premio Nobel, Paul Krugman, que después de la Segunda Guerra Mundial se da nacimiento a esta experiencia urbana típicamente norteamericana que se llama el suburbio, la construcción de los suburbios, el desarrollo del famoso mundo suburbano, que en el imaginario colectivo norteamericano está vinculado con la experiencia de las clases medias. Quienes conocen las ciudades de los Estados Unidos habrán podido observar que los cascos metropolitanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos se fueron despoblando después de la Segunda Guerra Mundial y que buena parte de la gente en situación de mayor prosperidad se trasladó a las zonas suburbiales, salvo algunos casos como Manhattan, que es una excepción, ¿no? La gente con más recursos huyó a las afueras, ¿no? Pero esta salida a las afueras, ¿no? Este irse a vivir y construir el suburbio, no fue en lo absoluto un proceso desordenado. Fue un proceso que estuvo dirigido y apoyado por la autoridad pública, cuenta Krugman, bajo un claro criterio de segregación racial. Es decir, los créditos, los apoyos, los incentivos que se dieron tenían una especie de línea roja. De hecho, en inglés, cuando se refieren a los marcajes de lo urbano en términos de raza, se llama redlining, ¿no? Poner líneas rojas que separan las zonas que corresponden a unas personas de las que responden a otras. Bueno, la línea roja para los suburbios era que no se le concedían apoyos, créditos ni incentivos a quien no fuera blanco. Por eso los suburbios norteamericanos son fundamentalmente blancos. Y por eso las poblaciones de minoría étnica están concentradas en los cascos urbanos. El este de Los Ángeles, por ejemplo, las zonas centrales o metropolitanas de Chicago, donde la gente más pobre se quedó en la zona urbana, mientras que en los espacios suburbanos se vivió un mundo, una experiencia urbana distinta. Pues lo que dice Krugman es que hubo una clara vocación del Estado norteamericano para limitar el traslado de minorías étnicas que no correspondieran a un ideal de vida blanca en los Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la experiencia urbana norteamericana. Lo que los urbanistas y sociólogos norteamericanos han denominado residential segregation, ¿no? Segregación residencial, y que precisamente tiene que ver con este proceso de redlining, con este proceso de marcar ciertas zonas
a las que corresponde cierta idea de calidad humana. Y quien vive en esas zonas seguramente tendrá problemas para encontrar una educación de calidad, para acceder a servicios sanitarios de un nivel adecuado o para encontrar empleos de calidad y bien remunerados. Entonces, lo que tenemos allí es que el proceso de discriminación racial no solo se va a presentar como una intención de individuos particulares, ¿no? Por ejemplo, la familia de Trump. Es sabido que el padre de Trump, que era un dueño, un potentado inmobiliario, lo mismo que él, pues justamente fueron acusados de racismo por su negativa a alquilar vivienda a familias negras, fundamentalmente, sobre todo en Nueva York, donde se sustentaron esos casos de procesos de racismo contra el padre de Trump y contra el actual presidente. Esos son actos directos, pero cuando vemos que la segregación racial y la redlining y la construcción suburbial en clave blanca en los Estados Unidos fue impulsada como un proyecto estatal, lo que encontramos es una discriminación estructural. Es decir, son reglas del juego que van muchísimo más allá de la voluntad de los individuos, de la capacidad de influencia de los individuos particulares y que solo pueden ser transformadas en el juego de la política estatal, reformando al Estado, cambiando los criterios, discutiendo los valores que están detrás de la planeación y el diseño urbanos. Por ejemplo, el propio profesor Krugman dice que él espera que si Joe Biden y Kamala Harris, que son los candidatos a presidente y vicepresidenta respectivamente en las próximas elecciones, llegan a ganar, hay una ley de 1968, un proyecto de ley, la ley de vivienda justa, pueda reemerger como proyecto para tratar de romper el esquema racista del diseño y desarrollo de las zonas urbanas en los Estados Unidos. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro de discriminación territorial urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a la no discriminación, recuperamos nuestra definición, que es el derecho a acceder a todos nuestros derechos sin exclusión, sin distinciones arbitrarias, como resultado de nuestra pertenencia a un determinado grupo. Ese derecho que formalmente el discurso jurídico, el discurso de la ley, lo postula como un derecho universal, como un derecho al que todos deberíamos tener acceso. Es decir, el derecho a la no discriminación sería un derecho de titularidad compartida por todos los que habitamos en una sociedad. En realidad es un derecho que se realiza o no, que se garantiza o no, que se concreta o no, conforme al espacio que ocupamos en el territorio. Es decir, basta con que yo esté territorialmente situado en una zona para que mis posibilidades de ejercicio de derecho se vean potenciadas o disminuidas. Es decir, somos individuos que en nuestra vida urbana respondemos a una condición territorial. El territorio define quiénes somos. El territorio es un elemento constitutivo de nuestra identidad. El territorio no es ese espacio que funciona como telón de fondo para los actos sustantivos que hacemos. No, el espacio en que nos movemos, y en este caso todos nos movemos, o la mayoría nos movemos en un espacio urbano, el espacio es constitutivo de nuestra condición de sujetos de derechos. Va otra referencia que al mismo tiempo es una recomendación de lectura adicional, más las que ya he planteado para que lo tengan por escrito. Este año, con todos los avatares que ha habido por
las pocas publicaciones a las que hemos tenido acceso este año, el Banco Mundial publicó una obra que yo recomiendo mucho para los urbanistas, para quienes se encargan de los estudios de la cuestión urbana, que es el Handbook for Gender Inclusive, ahora lo traduzco, no se preocupe, Handbook for Gender Inclusive Urban Planning Design, ¿no? Manual para el diseño y planeación urbana de carácter incluyente. ¿Qué es lo que dice el handbook, hecho por varios especialistas a partir de una convocatoria del Banco Mundial? Les aconsejo la lectura, pero ustedes pueden verlo y hago una traducción muy libre y muy rápida, ¿no? Muy mecánica también. Dice algo muy interesante, porque corresponde a nuestra experiencia de las ciudades, y esto me va a dar pie para que en los últimos minutos podamos hablar de los otros grupos, además de los grupos etnorraciales que sufren discriminación en relación con su despliegue territorial. Dice el manual de planeación y diseño urbano incluyente del Banco Mundial. Dice, en general, las ciudades funcionan mejor para los hombres heterosexuales, ¿no?, con capacidades regulares. Esta es una traducción de un término que es able-bodied, que es como de funcionamiento corporal viable, ¿no? Cisgénero, ¿no? Es decir, cuya identidad corresponde, cuya identidad de género, espérenme, es que ya también mi cámara se nos bloqueó de nuevo la cámara. Creo que tenemos comunicación. Entonces, si quieren en lo que... Sí, profe, lo escuchamos, pero no lo vemos. Sí, es que aquí se me bloqueó. A ver. Ahí tengo. Es que le doy start y no me... No funciona. No. Pero si quieren, pues lo terminamos conversado para no interrumpirnos más en lo que encuentro solución. Listo, profe, perfecto. Sí, porque tiene una función esto que es Start Cam, pero la doy y no me habilita la... Yo creo que ahí lo puede dejar profesor mientras charla y vemos su imagen. Perfecto. Congelada. Bueno. Ahí. Queda congelada, ¿no? Bueno, sí, señor. Tampoco se pierden de mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, las ciudades funcionan mejor para los hombres heterosexuales, cisgénero y de capacidades regulares, ¿no? Cisgénero son las personas cuya identidad sexogenérica corresponde con su sexo biológico. Funciona mejor que para las mujeres, las chicas y las minorías sexuales y genéricas, así como para las personas con discapacidad. Los aspectos claves del entorno urbano construido, los relativos a la accesibilidad, a la movilidad, a la seguridad y a la protección o libertad frente a la violencia, a la salud y a la higiene, a la resiliencia climática y a la seguridad de la posesión, crean cargas desproporcionadas para las mujeres, las chicas y las minorías sexuales y de género de todas las edades y capacidades. Y de este modo exacerban y refuerzan las desigualdades de género existentes. Encarando los desafíos que van de los servicios de transportación a la prioridad que se da a los viajes largos respecto, por ejemplo, del cuidado de los hijos o la falta de luces y la falta de baños en los espacios públicos,
quienes pertenecen a los grupos de mujeres o a las minorías se sienten con frecuencia incómodos, se sienten con frecuencia inseguros en el entorno urbano. Y esto estos problemas provienen ampliamente de que las mujeres, las chicas, las minorías sexuales han estado fuera de los procesos y decisiones de planeación y de diseño urbano, lo cual ha llevado que la planeación y el diseño se hayan hecho asumiendo, en lugar de escuchar a estos grupos, asumiendo que quienes hacen los diseños pueden decidir en su lugar. Es decir, asumiendo que ellos saben lo que les conviene a todos sin tomar en cuenta lo que sucede con estos grupos. ¿Qué es lo que nos dice esta reflexión sobre el diseño urbano que hace la obra del Banco Mundial? Nos dice algo muy interesante. Nos dice que las ciudades no son una experiencia homogénea para todos los seres que las habitamos. Las ciudades implican distintos desafíos según el grupo al que se pertenezca. Por ejemplo, ahora mismo, entre quienes están escuchando esta conferencia, habría que hacer una distinción entre hombres y mujeres. Aunque en teoría la ciudad es la misma, como experiencia vital no es la misma experiencia si se es hombre o se es mujer. El peso de la inseguridad para las mujeres en la vida urbana marca la experiencia vital de las mujeres. Un varón rara vez se pregunta cómo saldrá vestido si es que tiene que utilizar transporte público. Rara vez le preocupa, ¿no?, la manera en que lo van a ver o se le van a acercar en el transporte público. Una mujer recurrentemente tiene esa preocupación. ¿Qué quiere decir? Que si bien, y sobre todo en América Latina, nuestras ciudades son desiguales, son peligrosas, son más desiguales y más peligrosas si se es mujer que varón, ¿no? También es cierto que hay otros riesgos, por ejemplo, para varones jóvenes de escaso logro educativo, porque es un segmento también que sufre muchísimo la violencia urbana, que son chicos, hombres, que mueren jóvenes por la violencia urbana. Ese es otro segmento que también sufre discriminación. Si ustedes ven el caso de las mujeres, entonces van a encontrar que la experiencia de la vida urbana se vive distinto si se es hombre o mujer. O, por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad. Quienes en algún sentido vivimos con capacidades regulares, ¿no?, somos corporalmente habilitados, por decirlo así, con frecuencia nos olvidamos del enorme desafío que implica para una persona con discapacidad el realizar prácticamente cualquier actividad fuera de su domicilio. Las ciudades tendrían que estar diseñadas con una accesibilidad universal y su planeación y diseño tendrían que responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Una necesidad que además se acrecienta conforme aumenta la expectativa de vida de las personas, porque recordemos todos que la edad por sí misma discapacita. Así que la categoría de personas con discapacidad se cruza en un momento dado con las personas adultas mayores. De tal manera que si lo vemos solo con este par de ejemplos, ya tenemos claro que hay grupos que requieren protecciones, modificaciones, diseños urbanos distintos que solo pueden hacerse a partir de una transformación de las pautas y reglas que rigen en el diseño en el diseño de las ciudades, en la planeación de las ciudades, en la decisión sobre los recursos de las ciudades. Uno se tendría que preguntar por qué nuestros gobernantes urbanos no cumplen su obligación de garantizar el derecho a la no discriminación, estableciendo una accesibilidad universal, es decir, accesibilidad
física, accesibilidad visual para personas con discapacidad en todas las instalaciones públicas. Una universidad pública no debería tener impedimentos de accesibilidad para sus estudiantes con discapacidad, por ejemplo. O un edificio público no debería tenerlo, lo cual se puede además ampliar al caso de los edificios que, no siendo públicos sino privados, tienen sin embargo un gran aforo, ¿no? Reciben mucha gente, como los centros comerciales, los cines, los teatros, los estadios, etcétera, que tendrían que ser adaptados como espacios incluyentes. Y si vamos viendo, podemos ir viendo la experiencia de otros grupos, los grupos de diversidad sexual, que tienden a generar espacios confinados precisamente para protegerse del prejuicio y de la violencia que el prejuicio con frecuencia acarrea. Todos sabemos en las ciudades cuáles son los espacios donde los grupos de diversidad sexual pueden vivir con más desahogo, pueden vivir con más seguridad, y cuáles son especialmente peligrosos para su integridad. Es decir, las ciudades, si el Estado no interviene con criterios de no discriminación, son dañinas para los derechos de sus propios grupos discriminados. Bueno, yo creo que planteando este marco general, podemos empezar a asomarnos a esta nueva dimensión de los estudios urbanos que tiene que ver con el enfoque antidiscriminatorio para entender la situación de los grupos históricamente estigmatizados. Voy a hacer, para entrar al diálogo, un último intento de echar a andar la cámara, a ver si podemos cerrarla. Parece que no, profe. No. ¿Será que salimos y volvemos a ingresar a la sala mientras nos van haciendo aquí las preguntas? Si quiere, sí, exactamente, porque Listo. creo que es más bien de la computadora que se trabó que del programa. Entonces, bueno. Si quiere, salimos y entro con el mismo vínculo para no dejarnos congelados. Perfecto. Perfecto. A los usuarios les ofrecemos excusas por estos problemas con la imagen. El profesor ya en un minuto nuevamente se conecta. Mientras tanto, voy a leerle las preguntas que tenemos aquí en el chat, a las que vayan llegando. Si quieren las vamos preparando, me las pueden escribir en el chat y yo se las voy a leer al profesor que se conecte. Ya está con nosotros. Perfecto. Ahora sí, profesor. Ya estamos. Aquí le estaba diciendo a nuestros usuarios que podíamos iniciar este espacio de preguntas. Mientras tanto, profesor, una pregunta. ¿Cómo ir desmontando esta discriminación estructural en el territorio? ¿Es a partir de políticas públicas? ¿Es a partir de cambiar el discurso que hay en general? Porque vemos que tal vez en los planes de desarrollo y en las políticas se incluye siempre estos términos de no discriminación, inclusión, es para todos y todas, sí, este tema de género también, pero en la práctica parece que seguimos igual. Entonces, ¿cómo irlo trabajando, profesor? A ver, comienzo por esta última, que es muy aguda, Paola, y se la agradezco. El lenguaje antidiscriminatorio corre un riesgo en convertirse en un nuevo protocolo, en una nueva forma de acallar nuestra conciencia diciendo frases cálidas o escribiendo frases cálidas que no tienen en realidad una realización material. Yo, en un estudio que hice hace un par de años, que está en mi página electrónica y se puede consultar, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de México, estudié el inventario de programas sociales del Estado mexicano. Y encontrábamos allí, con el equipo que dirigí, encontramos allí que un montón de programas sociales tenían este lenguaje en la presentación, en la definición del programa, en los objetivos, este programa que se refería a ser incluyentes, a la calidad y calidez, e incluso a veces un lenguaje incluyente de género, ¿no? Que trata de pluralizar, incluyendo mujeres y hombres, etcétera.
Y luego encontrábamos que en las acciones concretas, las que eran objeto de evaluación de los programas, no había ninguna política antidiscriminatoria. Entonces es muy frecuente crear una especie de hipocresía discursiva que parece preocuparse por la no discriminación, pero la deja solo en una serie de lemas y frases hechas. Eso es una hipocresía que desde luego no soluciona nada. Ahora, ¿cómo hay que actuar contra los procesos y prácticas de discriminación? Allí no hay mucho que inventar, ¿eh? La experiencia comparada entre naciones nos sirve mucho porque nos muestra que hay 3 grandes terrenos para actuar contra la discriminación. Uno, el de la protección o defensa frente a los actos de discriminación. Es decir, la construcción de agencias estatales que reciben las quejas o las denuncias de los individuos que denuncian discriminación para hacer distintos tipos de sanciones o castigos. Estas agencias pueden ser administrativas o pueden ser parte del Poder Judicial. Entonces ahí hay distintas experiencias en el mundo, se pueden llevar por tribunales, como en el caso norteamericano, o en el caso mexicano, que buena parte de la lucha contra la discriminación la lleva una agencia federal de autoridad administrativa. Entonces ahí hay un terreno. Usted se siente discriminado y puede ir a una autoridad propia, a una autoridad específica contra la discriminación que puede satisfacer y reparar su reclamo, ¿no? Ese es un terreno, defensa o protección. El segundo terreno es sumamente importante porque tiene que ver con combatir la discriminación indirecta, con remover y transformar las pautas de funcionamiento institucional y legal, que es donde se asienta la discriminación estructural. Y eso tiene que ver con el diseño de políticas públicas, con el diseño de presupuestos, con la revisión de los núcleos conceptuales que están detrás de la acción del Estado, con la discusión de la legislación para revisar sus inercias y eliminarlas o corregirlas. Entonces, ese terreno, que vamos a llamarle política pública o acción estatal, es fundamental. Allí, por ejemplo, están las las políticas de acción afirmativa, las políticas que desde el Estado compensan a determinados grupos históricamente discriminados para equilibrar o emparejar sus condiciones de vida. Y el tercer terreno de acción es la batalla cultural y en general la batalla educativa. La discriminación se combate educativamente, sobre todo porque la educación, y en particular la educación formal, la que tenemos en la escuela, la que tenemos en la universidad, son mecanismos de transformación de valores. Y dado que los motores de la discriminación son valorativos, es necesario que tengamos a nuestra disposición una serie de valores alternativos, racionales, críticos, basados en los derechos, que nos permitan sustituir a aquellos con los que venimos equipados de origen, ¿no? Entonces son los 3 grandes terrenos y de esos terrenos tenemos numerosos ejemplos en todo el mundo. Muy bien, profesor. Adicional a esto, aparte de la política pública o con la política pública, también, profesor, está hablando de una institucionalidad para este tema, ¿o no es necesario? Sí, yo creo que donde más logros se han obtenido en la lucha contra la discriminación es cuando los estados han generado instituciones específicas, instituciones especializadas, además de legislación, ¿no? Es decir, una legislación que no quede difusa y que quede prácticamente bajo la responsabilidad de todas las instituciones del Estado, pierde el motor que la puede hacer funcionar. De tal manera que lo que uno puede ver es que funciona mejor que las legislaciones tengan detrás alguna institución creada ex profeso para coordinar la lucha antidiscriminatoria. Por ejemplo, en el caso mexicano, cuando promovimos a inicios del siglo XXI la legislación contra la discriminación, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación prevé la creación de un órgano del Estado que se llama Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tiene la obligación de coordinar, no las hace todas, pero sí de coordinar todas las tareas del Estado
darles orientación, darles criterios, revisar sus acciones, etcétera, para que no se dispersen. Entonces, este órgano específico cumple un papel ordenador y es una institución pública y es una autoridad administrativa en este caso. Se pueden diseñar de distinto modo en distintos países, pero yo creo que siempre es importante que los derechos, y el derecho humano a la discriminación es fundamental, los derechos siempre tengan una institución u órgano garante que se haga responsable, cargo de su realización. Bien, profesor. Aquí tenemos una pregunta de Rodolfo García. Dice, ¿por qué hablamos de discriminación en el espacio urbano y no lo consideramos igual en el espacio rural, aunque en ambos se regulan las mismas relaciones sociales? Sí, por una cuestión de, creo que ya nos pasó lo mismo, ¿verdad? Se nos fijó la imagen. Bueno, pero ya dejamos así. Por una cuestión de especialización del análisis nada más. Como estamos en un marco de estudios urbanos, hay que identificar los procesos específicos con que se presenta la discriminación en el terreno urbano, pero no me cabe duda que hay procesos de discriminación propios del mundo rural. Yo les contaba en la sesión pasada que el profesor Óscar Almario de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia ha hecho estudios muy especializados para mostrar cómo se ha construido la vulnerabilidad de las poblaciones afrocolombianas en el contexto de la violencia, en el contexto de la protección de sus tierras, etcétera, etcétera, y muestra claramente cómo un fenómeno rural está fundado en prácticas de discriminación. Sería muy difícil que esa explicación nos sirviera para el mundo urbano. Por eso necesitamos especificar el tipo de procesos que se dan en el mundo urbano. Pero desde luego los antropólogos, los etnólogos y los sociólogos han hecho muchísimo trabajo para explicar también los procesos del mundo rural. Bien. Profe, pregunta María Verónica Perfetti. La ciudad, por naturaleza, es un mundo desigual que genera discriminación en múltiples sentidos. ¿Sería necesario calificar y clasificar la discriminación? Yo creo que sí, hay que estudiarla, hay que tipificarla, hay que documentarla. Y yo creo que la ciudad no por naturaleza genera discriminación, por costumbre, por tradición la genera, pero no porque si fuera por naturaleza tendríamos que decir que todas las ciudades están condenadas a discriminar. Cuando uno visita ciudades donde se han incluido criterios antidiscriminatorios en la planeación y el diseño, se nota enseguida. Se ve más la diversidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad en la calle o en el espacio público. Es claramente notorio. Pero para poder, en efecto, modificar la planeación y el diseño urbanos, requerimos documentar los procesos de discriminación. Por ejemplo, la violencia diferenciada que sufren las mujeres o el riesgo urbano diferenciado según se es varón o mujer, la violencia y riesgos que sufren las minorías sexuales, la situación de los inmigrantes, tanto extranjeros como internos, ¿no? Que sufren condiciones especiales de vulnerabilidad, las minorías étnicas que se asientan en los territorios urbanos, trayendo todavía una cultura del mundo rural del cual proviene. Entonces, todo eso lo tenemos que documentar, porque si no le ponemos cara, si no hacemos visible la situación de los grupos de discriminación, seguiremos administrando las ciudades como si el mundo poblacional de las ciudades fuera homogéneo, como si a todas las personas se les pudiera administrar y gobernar del mismo modo. Y el principio de no discriminación exige que tratemos a las personas conforme a la situación en que se encuentran. Bien, profe. La siguiente pregunta es de Germán Pinzón. Ya que usted, profe, conoce el contexto de las ciudades colombianas, ¿cree que están preparadas para afrontar una política de no discriminación y de no sentirse incómodas en el entorno urbano? No solo a nivel normativo, sino también culturalmente hablando. Bueno, uno siempre debe ser muy prudente cuando habla desde fuera de una experiencia porque puede exagerar rasgos que uno nota.
Yo en los años que llevo en relación con la Universidad Nacional, fundamentalmente, que ya son bastantes, las veces que he podido hacer trabajo académico allí, cursos, simposios, etcétera, yo he notado una, eh, un notable avance en muchísimos terrenos de la experiencia urbana. La aparición de movimientos sociales que antes no se veían, de grupos sociales que reclaman su presencia en la vida pública que antes no se veían, los debates públicos que antes no eran tan visibles. Todo en alguna medida estaba marcado o oscurecido por otros grandes problemas, ¿no? De la violencia, entre otros temas. Pero he visto una agenda pública que se ha enriquecido. Ahora, yo no sé si nuestras ciudades, y aquí incluyo también a las de México, están preparadas para una agenda de no discriminación, pero de que lo necesitan, es obvio que necesitan que se introduzca una clara agenda de no discriminación en sus procesos de administración, de planeación, de evaluación y de diseño, de funcionamiento también. Pues bien, profe, yo creo que con esta pregunta ya cerramos estas dos sesiones de esta conferencia. Nuevamente, profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ciudad Virtual. Ya lo habíamos tenido para hace unos meses, pero bueno, finalmente pudimos porque no podíamos continuar, profe, sin su presencia. Pues muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias. Siento los inconvenientes técnicos, pero creo que nos logramos comunicar. No, sí, profe, no había problema, se escuchaba perfecto. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Esta conferencia, junto con las demás, queda en nuestro canal de YouTube. Hay una lista que se llama Ciudad Virtual y allí encuentran esta conferencia y todas las más de 30 que ya hemos hecho en este año. Profesor, muchas gracias y feliz noche a todos nuestros usuarios el día de hoy. Gracias y feliz noche a todos.